Más de 100 millones de personas viven en las orillas de los canales del delta del Ganges. Pero aquí aún queda un lugar realmente salvaje. La desembocadura del gran río en el mar ha ayudado a configurar uno de los hábitats más extensos y peculiares del planeta. En este único e inhóspito lugar, solo rara vez se puede ver a los animales. El nombre de este bosque misterioso es Sundarbans. Es un lugar en el que a los habitantes del delta les da miedo aventurarse. Estos hombres quizás ejercen el oficio más peligroso del mundo. Están a punto de emprender un viaje a los temibles Sundarbans, y la única protección que tendrán es la bendición de su Dios. Como la mayor parte de los bangladesíes, estos hombres son musulmanes. Así pues, cada mañana, antes de partir, oran a Alá. Sus familias saben que existe la posibilidad de que no todos vuelvan. Pero estos hombres valientes van a competir entre sí para intentar alcanzar el bosque los primeros. Es el inicio de la época de la cosecha de uno de los productos más valiosos del delta del Ganges. Durante siglos, los hombres de los pueblos que se hallan en el linde de los Sundarbans han emprendido esta expedición anual al corazón del bosque que tanto temen. Los Sundarbans se extienden a lo largo de la línea costera del Bangladesh y la India. Son como mucho los bosques de manglares más grandes de la Tierra, de un tamaño equivalente a 6 veces el Gran Londres. Con sus curiosas raíces aéreas, los manglares son los únicos árboles que pueden soportar estas condiciones de saturación de sal y agua. En los Sundarbans existen más de 30 especies de manglares y los más grandes basan su supervivencia en un único animal de pequeñas dimensiones. Las abejas asiáticas gigantes se alimentan del néctar de las flores de los manglares y durante este proceso las polinizan. Se trata de las abejas más grandes del mundo y también las más agresivas. Defenderán a muerte su enorme colmena de cualquier amenaza. Pero la preciada miel de estas colmenas es exactamente lo que los barqueros están buscando. Estos hombres se han adentrado profundamente en el laberinto de los más de 400 canales que se entrecruzan en el bosque. Se separan para buscar, llamándose para no perder contacto. Enjambres de esta clase de abejas han matado a muchas personas. 10 metros es la distancia máxima a la que un hombre puede acercarse con seguridad. Las abejas amenazadas están bien preparadas para atacar, pero los recolectores de miel conocen su punto flaco. Cuando las abejas huelen el humo, instintivamente actúan como si el bosque se hubiese incendiado. Creen que la colmena está condenada al fuego y por ello no tiene ningún sentido intentar protegerla. Cuando las abejas ya no son agresivas, los hombres pueden proceder a hacer su trabajo.
Una buena colmena puede contener hasta 20 kilogramos de miel. Para estos hombres, este líquido es oro, pero aunque son pobres, deciden no coger toda la colmena. Los recolectores prudentes saben que si quieren que siga habiendo miel en los próximos años, deberán dejar una parte de la colmena, de tal forma que las abejas no tengan que volver a empezar de cero. La miel alcanzará un alto precio, pero muchos hombres pagan un precio aún más alto por recolectarla. Los enjambres de abejas no son la causa de que este oficio sea uno de los más peligrosos del mundo. Las pistas se entrecruzan con las huellas de los habitantes del bosque que peor fama tienen. Los tigres rondan por los Sundarbans y se han ganado la reputación de atacar a las personas. Los recolectores de miel se encuentran particularmente en peligro, porque los tigres descansan al amparo de la densa vegetación en la que se encuentran las colmenas de abejas asiáticas gigantes. Cada año los tigres se cobran las vidas de hasta 100 personas en estos bosques. Nadie sabe por qué hay tantas víctimas en estos bosques. Es casi imposible ver a los tigres, y no se sabe gran cosa de ellos. Los Sundarbans constituyen un hábitat único para el tigre. Pero su presa más grande aquí, el ciervo Axis, tan solo es un pequeño bocado para un depredador que necesita un promedio de 5 kilogramos de carne al día. En este lugar escasea el agua dulce. Algunas personas piensan que beber agua salada podría ser la causa de que los tigres sean más agresivos. ¿Cómo pueden sobrevivir los tigres en estas condiciones tan duras? ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar que haya más víctimas humanas? Los miembros del Proyecto Tigre en Sundarbans van a intentarlo. Este equipo, dirigido por el biólogo británico Adam Barlow y el rastreador especializado Mizan Rahman, va a colocar por primera vez en este lugar un collar radiotransmisor a un tigre. Se han adentrado mucho en el bosque, hasta un asentamiento provisional de pescadores. El equipo ha oído un rumor interesante. A Adam le confirman que hace una semana un tigre fue visto en el bosque cercano. El equipo prepara el cebo y procura encontrar un buen sitio para intentar sedar al tigre. Mizan disimula el escondite mientras que Adam se prepara para disparar el dardo. Se trata de un acecho exasperante. Debido a su terrible reputación, nadie sabe cómo puede reaccionar un tigre de Sundarbans cuando recibe un pinchazo. Puede ser que el equipo tenga que esperar mucho en esta situación tan tensa. Los Sundarbans son enormes, pero solo constituyen una parte de todo el delta. En los campos que rodean los bosques, los humanos son sin duda el animal dominante. Y ninguna de estas personas vive muy lejos de las aguas del Ganges. Mohamed Jalil es el jefe de un pueblo cercano al linde de los Sundarbans que se halla situado en la ribera de uno de los numerosos canales del Ganges. Como muchos habitantes del delta, el pueblo del señor Jalil utiliza las aguas del delta para cultivar arroz. El mes de noviembre, al principio del invierno, es un periodo dorado en el delta, perfecto para plantar la primera de las 3 cosechas anuales de arroz. Los arrozales han sustituido a los humedales naturales que en el pasado cubrían la mayor parte de esta región.
Pero en algunos lugares, los animales que normalmente vivían en aquellos humedales aún prosperan porque los agricultores reconocen su valía. Las ranas ayudan a controlar la población de insectos. Y los caracoles manzana gigantes comen las algas que podrían asfixiar el arrozal. Los agricultores que utilizan este pesticida natural no tienen que utilizar productos químicos en sus campos. Cada arrozal constituye un ecosistema completo. Siempre hay un depredador en la cúspide de cada cadena alimentaria. Las cigüeñas de pico abierto hindúes cazan en los arrozales. Una población sana de cigüeñas es un signo de la buena salud de los cultivos. Quizás por ello, muchos hindúes, especialmente en la parte india del delta, consideren a las cigüeñas como una señal de buena suerte. Cuando se acerca la época de cría, las cigüeñas recogen material para hacer el nido. Las aves anidan en grandes colonias de hasta 10.000 individuos. El ruido puede ser ensordecedor, y algunas colonias se hallan justo en medio del pueblo. Los habitantes locales están contentos de soportar este estrépito, ya que creen en la buena suerte que les traen estas aves. En el delta, muchas personas aún mantienen un estrecho vínculo con la naturaleza. Y quizás estos pescadores sean los que mantienen una conexión más estrecha. Esta mañana están buscando una pista que les ayude a encontrar la mejor pesca. Dar con un delfín del río es encontrar lo mejor. Pero para atrapar a este pez, los hombres necesitarán la ayuda de otro animal, uno de los más simpáticos e inteligentes del delta. Las nutrias han sido criadas en cautividad durante generaciones y entrenadas para ayudar a llenar las redes de pesca. Los hombres sitúan el barco cerca de la orilla del río. Los arneses de sus nutrias están atados a unas perchas que los hombres controlan con los pies. Cuando todo está a punto, se deja que las nutrias se sumerjan y ahuyenten a los peces fuera de sus escondrijos. Los pescadores llevan la barca hacia la orilla, atrapando así a los peces. En una mañana de trabajo, los hombres pueden pescar tantos peces como caben en la barca. Las nutrias consiguen los buenos bocados de forma constante, pero aún así, no lo suficiente como para llenar sus estómagos. Las nutrias cazan mejor cuando tienen hambre, pero hay que saber manejar bien la red para evitar que se coman una parte demasiado importante de la pesca. Las nutrias solo consiguen su recompensa cuando los pescadores han acabado su trabajo. Aunque la pesca no haya sido buena, las nutrias están bien alimentadas. También se cuida bien a las crías de nutria. Los pescadores aparean a sus animales con nutrias de otros pueblos para evitar la endogamia.
Una nutria joven puede alcanzar la suma de $100, una fortuna para estos hombres. Pero cuando uno se gana la vida con la pesca, esta es una buena inversión. Toda la gente del delta depende de las aguas del Ganges, pero los sabios con mucha experiencia como Mohamed Jalil saben que los buenos tiempos no durarán siempre. A 80 kilómetros en el bosque de los Sundarbans cae la noche. Ha sido una larga operación de vigilancia, pero el equipo de Proyecto Tigre está de suerte. Después de una espera de una semana, una hembra de tigre ha mordido el anzuelo. Los tigres hambrientos no tienen ningún inconveniente en comer carne podrida. El equipo se tiene que mover deprisa para encontrar a la tigresa. La noche cae rápidamente en el trópico y no pueden estar completamente seguros de que el dardo sedante haya surtido su efecto. En algún lugar en la oscuridad hay un tigre que puede ser que esté a punto de caer inconsciente o no. Pueden ver a la tigresa. ¿Pero le está haciendo efecto el dardo? Es este un momento tenso. Cuando ya están seguros de que la tigresa está totalmente sedada, los miembros del equipo tienen que actuar con rapidez. Mientras está inconsciente, no puede regular la temperatura de su cuerpo, así que el equipo le da friegas con alcohol y la aventa para mantenerla fresca. El collar solo pesa 1 kilo, aproximadamente un 1% del peso total del cuerpo de la tigresa. Los estudios han demostrado que esto no tendrá ningún efecto sobre su habilidad para cazar. Se anota cada detalle de la tigresa. Esta es bastante mayor. Tiene aproximadamente 12 años. Sus dientes están desgastados y le falta un colmillo. El equipo tiene unos pocos meses antes de que el collar caiga automáticamente para aprender todo lo que pueda sobre esta tigresa, a dónde va, qué come y si en su camino se encuentra con seres humanos. Los tigres patrullan constantemente por su territorio, asegurándose de que no existen tigres rivales en él. Así pues, Adam y Nizam saben que para seguir a su tigresa tendrán que desplazarse constantemente. Pero estos canales de agua no son vías fiables para poder circular. Su caudal está constituido en parte por agua de mar, así que se hallan bajo la influencia de las mareas. Las raíces de los manglares sujetan los árboles y los protegen de la fuerza de la marea. Se trata de un entorno que cambia constantemente, pero algunos animales se han adaptado para poder sacarle provecho. Unas criaturas extrañas surgen de las madrigueras en las que se han protegido de las fuertes corrientes de la marea. Los peces del fango tienen unas aletas especialmente adaptadas que les permiten caminar.
Se alimentan de los restos que dejan las aguas al retirarse. Los peces necesitan agua para poder respirar. Así pues, los peces del fango llevan una reserva permanente en unas bolsas especiales de las branquias que han de rellenar de vez en cuando. Los peces del fango no son los únicos animales que sacan provecho del alimento que proporciona la marea al retirarse. Los cangrejos violinistas filtran partículas del lodo, dejando tras de sí bolitas bien formadas de restos. Los cangrejos machos tienen una pinza enorme para impresionar a las hembras y ahuyentar a otros machos. Los peces del fango intentan utilizar el mismo truco con sus aletas de colores brillantes, pero a veces intimidar no es un recurso suficiente para ahuyentar a los rivales. Las discusiones pueden volverse muy violentas. Pero a los peces del fango les falta el armamento suficiente para hacerse daño de verdad. Y además, las peleas nunca duran demasiado. Con cada marea alta, los peces del fango se ven forzados a volver a sus madrigueras o se arriesgan a que la marea los arrastre. La altura de la marea viene determinada por la altura del río y del mar, y a medida que el año va transcurriendo, el nivel del río empieza a descender. En el delta empieza la estación seca. Estamos en abril y desde octubre no ha llovido. Fuera de los Sundarbans, las tierras de cultivo han cambiado de color. Han pasado de verde a marrón. Los principales canales del río aún fluyen, pero ahora les queda un largo recorrido hacia abajo. Durante 6 meses, el nivel del agua ha descendido el mismo número de metros. Las orillas del río que han quedado al descubierto proporcionan un buen lugar para que algunos pájaros como estas mainas oscuras puedan nidificar. El caudal del río es tan débil que se pueden arrastrar barcos a contracorriente. En los campos, los agricultores recogen la última cosecha de arroz de la estación seca. Los estorninos pálidos se dan un festín con los insectos sorprendidos por la cosecha. Pero la mayoría de animales se ha enterrado profundamente bajo la tierra o ha abandonado del todo los campos absolutamente secos. Es esta una época dura para Mohamed Jalil y sus vecinos del pueblo. Siguen cuidando de sus campos, pero la tierra está reseca. En estas épocas de vacas flacas, los habitantes del pueblo ganan algún dinero cavando arena para la industria de la construcción. Están cavando en el mismo lecho del río. En la región del delta muchos canales desaparecen completamente en la región seca debido a que las poblaciones que se hallan más arriba en el río extraen mucha agua para beber y regar.
Los habitantes del delta son los más castigados por el consumo excesivo de agua a lo largo de todo el río. Incluso el principal cauce del gran río fluye únicamente en sus partes más profundas. El lecho del poderoso Ganges se ha convertido en un terreno semidesértico. Poca agua dulce alcanza ahora el bosque en el que se puso el collar a la tigresa, pero en el asentamiento pesquero provisional la actividad es frenética. Este pueblo solo está habitado cuando hace mucha calor y mucho sol, la situación perfecta para secar el pescado. Las zonas marítimas que están cerca de los Sundarbans siempre han sido ricas en pesca, pero actualmente la pesca intensiva las está agotando. La necesidad de mano de obra es tan grande que incluso se contrata a niños de 8 años para seleccionar la pesca. El hedor del pueblo atrae la vida salvaje del bosque circundante. Los jabalíes se acercan disimuladamente para tomarse un bocado de pesca que se está secando. Es un momento de tanta actividad que los habitantes del pueblo trabajan las 24 horas del día. La noche es también el momento de mayor actividad para la tigresa a la que han puesto el collar. En esta oscuridad como la boca del lobo, los pescadores recogen agua dulce en el linde del pueblo. Con el foco de luz tan débil que llevan, no pueden ver nada del bosque que los rodea. Adam y Misan han seguido a la tigresa cada vez más cerca del pueblo. En la estación seca, los pescadores no son los únicos que utilizan el abrevadero. El equipo solo puede ver a la tigresa con sus lentes infrarrojos. La visión nocturna del felino es mucho mejor que la suya. Hasta esta noche y durante semanas, solo ha podido beber agua salada. ¿Es esto lo que le ha hecho perder su cautela natural frente a los seres humanos? Después de beber, la tigresa se dirige al poblado, en donde los hombres y los niños aún están fuera, trabajando. En la oscuridad, no pueden ver cómo se va acercando, pero ella sí que los puede ver. Parece como si estuviese patrullando, no cazando. Pero alguien podría despertar sus instintos depredadores. Habitualmente los tigres atacan a las personas que están agachadas, ya que aparentan ser un objetivo más pequeño. Que no ataque a nadie es pura casualidad. A la mañana siguiente se puede ver hasta qué punto la tigresa se ha acercado a las chozas del poblado. Pero a partir de ahora, el equipo del proyecto Tigre no tiene que preocuparse por la seguridad de los pescadores. Los hombres se van, pero no debido a la tigresa. Se van porque el tiempo está cambiando. Los hombres se van a sus hogares fuera del bosque. Los milanos brahmánicos vienen a buscar las obras.
Ahora que el poblado está abandonado, la tigresa patrulla en esta parte de su territorio en pleno día. A medida que el aire caliente de la tierra abrasada asciende a la atmósfera, los vientos se vuelven cada día más fuertes, absorbiendo el aire húmedo de los océanos. Este es el comienzo de los monzones. En los próximos meses caerán lluvias torrenciales por todo el norte del subcontinente. Y toda el agua de las lluvias acaba en los ríos del delta. En tan solo unos pocos días, el caudal del Ganges puede multiplicarse aquí por 100, hasta superar al caudal de todos los ríos juntos de la Europa continental. En algunos lugares, el nivel de las aguas puede subir 8 metros, transformando el paisaje terrestre en un paisaje acuático. Para la mayor parte de la gente de este lugar, las inundaciones simplemente forman parte de la vida. Pero la crecida de las aguas comporta peligros. Las cobras y otras serpientes venenosas se ven impelidas a salir de sus escondrijos. Ahora nadan por los arrozales buscando tierra firme. Precisamente cuando en el pueblo del señor Jalil se está plantando el arroz de la estación húmeda. Cada año miles de personas son víctimas de las mordeduras de serpiente, la mayor parte durante los 3 meses que duran los monzones. La serpiente solo está buscando un nuevo lugar para poder esconderse. El río también amenaza las casas de los habitantes del pueblo. La crecida de las aguas está socavando la orilla. Hace un mes, el pueblo de Mohamed Jalil estaba a unos 100 metros del río. Ahora él y sus vecinos tienen que trasladar sus casas rápidamente antes de que la corriente las arrastre. La erosión puede aparecer de repente y sin avisar. Todo el mundo tiene que estar a punto para actuar casi inmediatamente. Centenares de metros de tierra que se encuentran a orillas del río pueden desaparecer en una sola estación de los monzones.
Todo el pueblo de Mohamed Jalil tendrá que esperar durante la estación húmeda en casas provisionales en la única tierra seca disponible, a lo largo de la carretera. Los monzones también están azotando los Sundarbans. Grandes tormentas llegan rápidamente desde la bahía de Bengala y asolan los bosques. De vez en cuando la lluvia cesa, pero no hay manera de evitar las inundaciones. El río está tan crecido que cuando llega la marea, el bosque está totalmente inundado. Actualmente la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático está ocasionando que las mareas más altas de los monzones aún sean más altas, lo que reduce la vida salvaje a unos pocos espacios. Los ciervos deben buscar las escasas y pequeñas zonas más elevadas del terreno. Muchos se reúnen en la playa cerca del poblado pesquero, ahora vacío. Pero también la tigresa se ha resguardado en este lugar seco. Los ciervos prefieren tener las patas húmedas que convertirse en pasto de los felinos. Los monzones pueden ser una época muy dura, pero las personas y los animales del delta deben tener paciencia, porque cuando las aguas de la crecida se retiran, dejan atrás de sí un valioso regalo. Toda la llanura de Bengala está enteramente formada de lodo que en algunos lugares alcanza más de 1,5 kilómetros de espesor, acarreado hasta aquí durante millones de años por el Ganges y sus afluentes. Esta inmensa llanura es tan extensa como la Gran Bretaña, pero sostiene a una población 5 veces mayor gracias a la extraordinaria riqueza que el lodo del río aporta a las pesquerías y a los campos. Incluso en la India del siglo XXI, una de las economías más pujantes del mundo, el río que da vida aún es venerado como una diosa y se le adora en centenares de fiestas religiosas. Se trata de una diosa caprichosa. El río se abre paso fácilmente en el suave limo. Cada año, miles de personas pierden sus hogares debido a la erosión de las orillas del río. Pero incluso para las personas que se quedan sin hogar, como Mohamed Jalil, hay un atisbo de esperanza. El Ganges quita, pero también da. Siempre que el río se lleva barro de un lado del cauce, lo deposita en el otro. Poco a poco el barro forma una nueva orilla o incluso pequeñas islas en el río. Con los años, estas islas crecen. Y con el tiempo, pueden ser pobladas y cultivadas. Las personas que han perdido sus tierras aprovecharán cualquier nueva zona cultivable que esté disponible, por pequeña que sea.
Cada año, los ríos que alimentan el Ganges acarrean hasta el delta el doble de barro que el Amazonas. Se puede ver el barro ondulante, mar adentro, hasta una distancia de más de 160 kilómetros de la costa. En los Sundarbans, las raíces de los manglares aprisionan y retienen el lodo. Es este un lugar mucho más productivo de lo que podría parecer a primera vista. Más de 300 especies de aves, incluyendo a los marabúes javaneses y a las garcillas hindúes, explotan la riqueza de las marismas. Y 9 especies de martines pescadores se alimentan de la pesca en estas aguas. Cerca de 50 especies de reptiles patrullan por los canales, incluyendo a los cocodrilos de agua salada y a los varanos de agua gigantes. El lodo alimenta los manglares que aquí son la base de todo lo demás. Algunos animales, como los macacos, se comen las raíces de los manglares. Otros, como los ciervos axis, se comen las hojas. Sorprendentemente, este bosque sostiene a miles de ciervos y jabalíes. Y esto tiene algunas implicaciones emocionantes. Puede que en este lugar haya bastante comida para sostener a muchos tigres. Quizás tanta comida que parece que algunos tigres no necesitan cazar a las presas con las que se cruzan. Unas primeras observaciones del equipo del Proyecto Tigre sugieren que los Sundarbans podrían poseer la concentración más alta de tigres del mundo, quizás más de 300 ejemplares. Estos tigres necesitan protección, pero también la necesita la gente. Aún es demasiado pronto para decir si las condiciones únicas de este lugar son la causa de que los tigres sean más agresivos, pero una cosa sí está clara. Muchas de las personas que penetran en los Sundarbans no saben cómo hay que comportarse en una tierra de tigres. El equipo del Proyecto Tigre está intentando hacer que la gente piense en la seguridad. No vayas al bosque solo y no trabajes por la noche. Los pescadores, de vuelta al poblado después de las lluvias, están construyendo una jaula alrededor del abrevadero para evitar nuevas visitas de la tigresa. Pero proteger a los miles de personas que vienen a los Sundarbans cada año a pescar, cortar leña o recolectar miel será una tarea difícil. Pero, curiosamente, estas formas de ganarse la vida solo son posibles gracias a los tigres. El miedo a los grandes felinos significa que solo los hombres más valientes se aventuran en los Sundarbans. Sin los tigres, el bosque rápidamente habría sido invadido y la riqueza natural que proporciona se habría perdido. En los Sundarbans, así como a lo largo de todo el Ganges, cualquier forma de vida depende de la riqueza del gran río. En su viaje épico desde las montañas, trae consigo lodo fértil y aguas que dan vida a los campos y bosques. El Ganges ha favorecido el nacimiento de grandes civilizaciones, y hoy sostiene a casi una décima parte de la población mundial. Pero ¿qué deparará el futuro a este río de la vida y a las tierras que ha creado? A finales de este siglo, más de un 10% del delta podría desaparecer bajo el mar debido al cambio climático. La amenaza también pesa sobre el río. Si la población creciente continúa consumiendo el agua del río al ritmo actual, entonces algún día quizás el Ganges ya no llegará al delta. Pero hay esperanza para el futuro del gran río, y esta se expresa en la veneración que las personas siguen profesándole. La isla de Sagar es la última antes de que el Ganges desemboque en el mar.
Cada mes de enero, más de 1 millón de peregrinos hindúes se reúnen aquí para dar gracias al río. Se bañan al alba en la festividad de Makar Sankranti, esperando que las aguas sagradas se lleven sus pecados río abajo hacia la bahía de Bengala. La gente sabe que el Ganges es el río que da la vida aquí. Con suerte, lucharán para mantener a su diosa, Maganga, sana y salva. El futuro del río, y de la vida que éste sostiene, está en manos de la humanidad.